Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas a People Experience Talks by Slick, un ciclo de conversaciones con expertos para profundizar en los diferentes aspectos que impactan hoy en día en la experiencia de las personas dentro de las organizaciones. Mi nombre es Daniela Miras, soy Head of People Experience Consulting dentro de Slick y junto con el equipo de Slick acompañamos a las organizaciones a diseñar e implementar excelentes experiencias en sus colaboradores con el objetivo de desatar el máximo potencial de ambas partes. Esto lo hacemos gracias al equipo de consultores expertos por un lado y a nuestra tecnología por el otro. El día de hoy vamos a estar entrevistando junto con Flor Martínez. Hola Flor, ¿estás por ahí? Hola, Dani. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué lujo estas charlas, este ciclo de charlas con expertos de People Experience. Feliz de acompañarte. ¿Y quién nos acompaña entonces hoy? ¿Quién se suma hoy? El día de hoy tenemos, Flor, la suerte de entrevistar nada más y nada menos que a Rafa Vivas. Rafa es director creativo para España y Latinoamérica en Experiencia del Empleado en el equipo de Explain. Bienvenido, Rafa. Un honor enorme, como siempre hablamos, un honor enorme poder conversar y poder tener este espacio con vos. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarte a esta iniciativa. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, al contrario, el honor es mío, encantadísimo de estar aquí y muy agradecido de que me hayáis invitado. Bueno, Rafa, no, gracias siempre a ti por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre una temática que viene resonando en las organizaciones, sobre todo durante los últimos 2, 3 años, desde un poquito antes de la pandemia, y bueno, se potenció radicalmente con la pandemia, que es el modelo híbrido, el trabajo híbrido dentro de las organizaciones y cómo este está vinculado con la experiencia de los colaboradores dentro de las organizaciones. Así que, bueno, vamos a estar conversando sobre esta gran temática, Rafa, para lo cual me gustaría, en primer lugar, antes de arrancar, si nos puedes contar brevemente quién es Rafa Vivas, antes de meternos de lleno en esa temática. Bueno, pues he hecho muchas cosas diferentes. Empecé como abogado, me convertí luego en ilustrador de libros infantiles, dejando la abogacía a un lado. Y a partir de ahí descubrí una metodología que se llamaba Visual Thinking, en donde Explain era la referencia. Montamos una empresa en España, visualizamos que bebía un poco de todo lo que hacía Explain. En el año 2017 recuerdo que vinieron a España a conocernos después de ser muy pesados, que queríamos conocerles. Bueno, estuvimos en su oficina de Ámsterdam y finalmente cerramos un acuerdo de fusión en el 2019 y desde entonces somos parte de Explain y soy el director creativo para España y Latinoamérica. Excelente, Rafa. Me encanta que lo hayas traído a escena, esto de Visual Thinking. Para quienes no siguen a Rafa en LinkedIn, sugerencia es seguirlo. Todos los días comparte posteos súper interesantes combinados con Visual Thinking que dejan, bueno, la posibilidad de hacer análisis y acercarnos a distintos aspectos vinculados a la experiencia del colaborador a través de esta metodología. Así que, bueno, excelente que lo hayas traído a la mesa, Rafa. Y ahora sí, modelos híbridos, experiencia del colaborador. Te he escuchado hablar en diferentes momentos, en diferentes podcasts, en clases también, sobre las distintas temporadas que pasaron las organizaciones sobre los modelos de trabajo. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Sí, bueno, efectivamente bueno, nuestra vida está inundada de series de televisión y por eso utilizo esta metáfora. Hemos ido pasando de una primera temporada muy, digamos, precipitada, ¿no? Como consecuencia del COVID, empezamos todas las empresas a trabajar en remoto de una manera, digamos, poco intencionada, con esas fórmulas
de 2 días en casa, 3 en la oficina o cualquier otra fórmula que se utiliza en tantas empresas. Y nos hemos dado cuenta que esa primera temporada terminaba mal, que es una primera temporada en donde la frustración no es solo la de las empresas, sino también la de los trabajadores. Los trabajadores no entienden por qué van a las compañías a trabajar como si fueran grandes oficinas de teleoperadores, porque estamos todo el día con los auriculares puestos, y las compañías también están intuyendo que algo falta, que está la productividad en caída o que el compromiso de los empleados no era el que se esperaba o que se están perdiendo cosas como la socialización y por tanto la primera temporada termina muy mal. Y lo que intento es intentar divulgar un mensaje diferente, intentar decir que hay que pasar muy pronto ya a la segunda temporada, que es una segunda temporada de un final mucho más feliz. ¿Segunda temporada de qué trata, Rafa? Es una segunda temporada marcada por la coordinación, porque los equipos se coordinan para ir a la oficina, para que no vuelva a ocurrir esto de estar solo en la oficina con los auriculares puestos. Por tanto, exige un ejercicio de coreografía por parte de los líderes que tienen que acordar con los equipos cuándo vale la pena venir aquí. ¿Cuáles son esos rituales o ceremonias? Bueno, actividades que en presencial crean valor para todos. Intentar que todos coincidamos en la oficina precisamente en esos rituales o ceremonias o actividades que tienen valor. Y como os decía, es una segunda temporada feliz porque aquí ya las personas saben a qué van a la oficina, ya saben que van a esa comida semanal de equipo, van a darse feedback o van a hacer el kickoff de un proyecto o van a hacerse una retrospectiva. Hay determinados rituales que han pactado todos juntos que tienen valor en presencial y van a esto. Y eso no significa que tengas que estar todo el día en la oficina, sino que vas a ese ritual y eso es lo que le da sentido. Por tanto, todos estamos felices porque el compromiso de los empleados desde luego que sube y al mismo tiempo la productividad, porque precisamente son esas actividades cuando se hacen en síncrono, todos juntos en un espacio físico, lo que aumenta la productividad y además no se pierden las relaciones sociales. Rafa, en esos momentos, preguntábamos con Dani también, ¿cómo priorizamos esos momentos de ritual? Porque para todos nuestros espacios de gestión deberían estar en prioridad de ritual, ¿no? ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Cómo priorizamos esos espacios de ritual? En primer lugar, hay que acordarlo en equipo. Creo que la co-creación en este caso cobra mucho más sentido. La gente se va a sentir propietaria de ese modelo de teletrabajo y de esos rituales cuando ha participado en la decisión. En segundo lugar, es un ejercicio de liderazgo. O sea, el líder tiene que ser capaz de coordinar con que todos coincidimos ahí, a pesar de que tenemos, por supuesto, muchísimo trabajo, otras muchas prioridades. ¿Cómo priorizarlo? Simplemente haciendo un acuerdo colectivo de que estamos en la oficina en esos momentos que vale la pena. Y yo tampoco me atrevo a decir si son 8 los rituales, si son 15, si son 20. Cada equipo tiene que definirlos. No es igual un equipo de desarrollo que un equipo de marketing, no es igual un equipo de soporte al cliente que un equipo, por supuesto, de atención al público. Tenemos que entender que los rituales los marca cada equipo y que, por supuesto, el compromiso como adultos es asistir, por supuesto, con flexibilidad. Cuando hay alguien que no puede, no pasa nada, porque todos somos humanos y a veces surgen contratiempos, pero el compromiso de asistir presencialmente a esto y darle prioridad. Mirar, hay una cosa que es muy importante y es que el compromiso nunca es con una organización, siempre es con personas. No nos comprometemos ni yo con Explain ni ustedes con Slick. Nos comprometemos con personas, con Daniela, con Flor, y esto es lo que hace que tenga sentido a veces pasar tiempo juntos, porque el compromiso se construye a partir de las relaciones personales y en eso la presencialidad es imbatible, con lo cual hay que cuidar mucho esto y hay que darle prioridad. Tal cual. Rafa, y volviendo bueno, estas diferencias de estas 2 temporadas y pensando un poco en lo que sucede en las organizaciones hoy por hoy,
en los diferentes países con diferentes culturas, ¿no? También. ¿Cuáles considerás que están siendo los principales stoppers u obstáculos que existen hoy por hoy en las organizaciones para pasar de un modelo al otro? Es decir, para pasar de este modelo más rígido de decisión de 2 días a la semana presencial y el resto virtual, bien marcados, a la posibilidad de la acción a partir de los managers y el propio equipo. ¿Cuáles crees que son los factores que más influyen en la falta del pase de una temporada a la otra para algunas organizaciones? El más importante es la cultura. Hay muchos otros que son manifestaciones culturales, pero si tuviéramos que decir cuál es el gran obstáculo, es la cultura. Hay culturas en organizaciones que no permiten hacer este cambio. Si tenemos una organización muy jerárquica, por ejemplo, en esa organización será muy difícil que se delegue y que, por tanto, haya autonomía. La autonomía es fundamental para que el sistema híbrido funcione y es uno de los pain points también de experiencia de empleado, de colaborador. En una organización muy jerárquica es muy difícil que se lleve esto a la práctica. Todo lo relacionado con la confianza tiene también que ver con la cultura. Si nosotros hemos tenido una experiencia de estar siendo vigilados, hemos incorporado ya esa forma también de tratar a nuestros equipos, con lo cual pensaremos que cuando no están a la vista, igual no están trabajando. Y esto también es un aspecto cultural. Hay culturas que se oponen, no de una manera explícita, pero sí de una manera implícita, a que se pueda evolucionar a la segunda temporada de modelos híbridos. Y luego están las metodologías, por ejemplo, la agilidad. Las metodologías ágiles hacen que todo esto fluya de una manera mucho más sencilla que si no tuvieras metodologías ágiles, con lo cual yo diría que en segundo lugar esa agilidad de poder sustituir las horas de trabajo como unidad de medida por entregables, por tareas, eso marca la diferencia también. Con lo cual, en el fondo, en realidad es la cultura, porque aquellas empresas que tienen la cultura adecuada ya trabajan de una manera bastante intuitiva en metodologías ágiles. Rafa, tomando las metodologías ágiles, y súper interesante lo que nos traes, porque percibo también de distintos proyectos y de escuchar distintos colegas que muchas veces la agilidad está como vista como algo que es súper complejo, inalcanzable. ¿Qué le recomendarías a las personas que te están escuchando, que están yendo de la primera temporada hacia la segunda? Cómo acercarse a esa agilidad y a la vez cómo confiar, porque dijiste autonomía y la autonomía va también de la mano de la confianza en mi rol y en la autoridad del colega con quien construyo y co-creo. ¿Cómo logramos que exista esa autonomía con compromiso y a la vez que empecemos a fomentar los espacios de agilidad para la gestión de la experiencia? Uf. Qué cantidad. Bueno, hay muchos temas importantes, Flor, en tu pregunta. Dejadme parar en uno del que no hablamos suficientemente, que es el tema de la responsabilidad. Siempre que hablamos de la falta de confianza, ponemos la mirada en los líderes como sospechosos, ¿no? Casi como víctimas de una especie de carencia que han tenido ellos y por tanto no hacen más que proyectarlo en el resto. Pero nadie siente compasión hacia los líderes que tienen equipos poco responsables. Creo también que hay que mirar ahí cómo se construye la confianza a base de responsabilidad personal. Quiero decir que la confianza, digamos, es la consecuencia de que tenemos personas responsables. ¿Y cómo se construye la responsabilidad? Para mí esto tiene mucho que ver con un tema que igual os parece un poquito más abstracto, que es la promesa. Cuando una persona le pide ayuda a otra, esa persona que se ofrece para ayudar
promete un entregable, ¿no? Y esto es la responsabilidad. La responsabilidad es ser fiables y ser previsibles. Si tú me dijiste que el próximo lunes me vas a tener terminada la PPT, la presentación de la que hablamos, yo voy a poder confiar en ti si el lunes me la entregas, y si esto se repite en el tiempo, me dará igual si estás en la oficina, estás en tu casa o estás en tu lugar de vacaciones. ¿Cómo se construye esa, digamos, promesa? Para mí esto es lo importante, porque me da la impresión que en los países latinos la promesa se descuida. Es decir, que las personas prometen más de lo que están dispuestas a dar, o, bueno, no saben muy bien a lo que se han comprometido, pero dicen que lo van a cumplir, y las otras personas, las que piden ayuda, están esperando más de lo que dicen. Con lo cual, para mí es un problema de comunicación. Creo que hay mucho que construir en las culturas latinas de entender el alcance de una promesa para generar confianza. Creo que hay que preguntar mucho exactamente qué es lo que quieres el lunes. Ya me has dicho que es un PowerPoint, es una PPT, pero ¿cuántas slides? ¿Hasta qué punto quieres que baje? ¿Quieres que te pase un presupuesto detallado por fases? ¿Quieres una sola cantidad? ¿Quieres además que esté bien diseñada? ¿Estás esperando además que te la entregue en formato PDF? Hay que hacer muchas preguntas que los latinos normalmente no hacemos, y disculpar que igual estoy estereotipando nuestro colectivo. Y por otro lado, el que está pidiendo la ayuda creo que tampoco lo explica bien, con lo cual ya la confianza viene bastante perjudicada de inicio. Qué desafío, Rafa, atravesar esa barrera hoy por hoy en las organizaciones en donde este ruido en la comunicación puede terminar influyendo de manera muy fuerte en el cumplimiento de los resultados finales del negocio, por lo cual coincido con que es un aspecto clave a trabajar como uno de los principales primeros pasos para poder trabajar con confianza en el modelo híbrido, o en realidad en el modelo que sea, ¿no? Pero si queremos ir a un modelo híbrido, no lograr esa base de confianza y claridad en la comunicación puede directamente obstaculizar y romper el cumplimiento de los resultados que necesitamos como organización. Claro, es que para mí, cuanto más avanzo en entender lo que es experiencia de colaborador, experiencia de empleado, más me doy cuenta que todo al final se reduce a la comunicación y que comunicamos muy mal, y que las empresas que son capaces de comunicar mejor son capaces de tener a la gente mucho más feliz. Al final, todos son relaciones, ¿eh? La relación de pareja, relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y cuanto más transparente es la comunicación, más franca, más genuina, las relaciones son mucho más sólidas. Nos pasa lo mismo con compañeros y con nuestros jefes, managers, líderes. El tema de la confianza también está enraizado en toda la cuestión de comunicación, de cómo nos comunicamos. Y hay muy malas comunicaciones. Habréis escuchado muchas veces esos comentarios que se escuchan en organizaciones que son tan dolorosos de ¿para qué vamos a decirle que es un mal empleado o una mala empleada si se va a ir dentro de 6 meses? Ese tipo de cosas son sangrantes y ocurren mucho. ¿O para qué le voy a decir la verdad y ser yo el que tenga un conflicto con esta persona? O cómo, no, a mí no me carguéis el muerto de tenerle que decir que tiene que cambiar. O en respecto a esto, yo admiro la franqueza. Es verdad que se me queda corto. En el norte de Europa la gente es muy transparente y yo admiro esa transparencia, aunque les falta un poquito de almíbar, ¿eh? A mí me gustaría que fueran un poquito más suaves, pero creo que nosotros tenemos la posibilidad, porque somos latinos, creo que tratamos con mucha dulzura a las personas. Si pudiéramos incorporar ya la sinceridad y la franqueza de los europeos del norte, seríamos unos líderes maravillosos.
Rafa, me hace acordar mucho a una frase que utilizamos en una empresa para la cual yo trabajaba y que creo que lo que deberíamos encontrar entre todos es un nivel intermedio. Esto del almíbar, nosotros usamos una frase que es el algodoneo, que a veces por ponerle mucho algodoneo a las situaciones, no terminamos teniendo esa conversación difícil o esa conversación incómoda, que es lo que necesitamos tener para lograr los resultados o para generar el impacto y ser claros en lo que queremos transmitir. Entonces, el desafío también es no irnos para un extremo ni para el otro, sino tratar de, bueno, equilibrar y asegurarnos de estar transmitiendo o asegurarnos de que la otra persona está recibiendo lo que necesitamos que reciba a nivel de comunicación y de información. Claro, y además es que sabemos que lo otro es el camino fácil, pero que no te lleva a ningún lado. Que las personas que te dicen la verdad es porque te quieren y las que te regalan cumplidos es porque se quieren a sí mismas. Y al final esto en las organizaciones se traduce en que hay personas con perfiles muy políticos que realmente lo que quieren es prosperar. Luego hay personas que de verdad son ejemplares, que son capaces de enfrentarse a conversaciones incómodas, pero porque tienen un interés sincero en tu desarrollo. Tal cual. Rafa, y hablando de conversaciones incómodas, hablando de situaciones que se pueden dar de parte de los managers en este paso de la temporada 1 a la temporada 2, en un momento en una de las entrevistas, una de las clases, escuché que hablabas sobre lo que sucede cuando proponemos un modelo de trabajo híbrido, pero el líder termina yendo todos los días a la organización, a la empresa. ¿Qué impacto tiene esto en los colaboradores? Digamos, es el rol del líder quien en cierta medida también brinda el ejemplo al resto del equipo, termina haciendo eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues efectivamente uno de los pain points, una de las frustraciones de la experiencia de los colaboradores en los modelos híbridos es que están perdiendo oportunidades de desarrollo y de crecer dentro de la organización porque se pierden conversaciones relevantes porque los jefes siempre están ahí, porque los jefes siempre están en la oficina y aquellos que más van son los que más rápidamente suben. Claro, es imprescindible que prediquen con el ejemplo y que los líderes también se queden en casa y que vayan cuando sea necesario y que por tanto no haya camarillas que permitan que yo me esté perdiendo algo. Y bueno, pues que las reglas del juego sean las mismas para todos, ¿no? Yo creo que esto está costando porque, bajo mi punto de vista, mirad, en España, yo no sé si en otros países pasa igual, hay como una diferencia entre los que están en convenio y los que están fuera de convenio. En las grandes empresas está la mayoría en convenio, que son los que tienen como la regulación general de todos los trabajadores, y los que están fuera de convenio son aquellos directivos, mandos intermedios que ya tienen un régimen aparte, son como unos cargos de confianza, que tienen unos bonus superiores al resto, que además no tienen los topes de jornada habituales, que parece que se han entregado en cuerpo y alma a la organización. Todos estos colectivos se está observando que ya hay varios estudios, que hay una diferencia entre los que disfrutan el teletrabajo de una manera masiva y los que no. Y son estos directivos los que están adoptando un escepticismo mayor, los que dicen, bueno, no, es que ir a la oficina es interesante, es que a mí me gusta más ir a la oficina, es que claro, yo en la oficina trabajo mejor. Y en realidad lo que está escondiendo es esa realidad de que la única oportunidad que tienes de poder ascender en nuestra organización es viniendo aquí todos los días. Y eso claramente es una frustración enorme para todos los colaboradores. Rafa, súper interesante esto porque moviliza también los procesos de transformación entre todos los que formamos parte de una organización, ya sea generacional o no. A algunas personas les gusta hablar de generaciones, otras no tanto.
pero de mi parte creo que es algo transversal, digamos, a cualquier profesional, que podamos tener conversaciones desde la validación también, como hoy lo hablábamos también con otro colega en una conversación de cómo diseñaba su estrategia, cómo valida la autoridad del líder, ¿no? De ese profesional, de ese colaborador. Muchos talentos los escucho decir, mi líder no valida mi autoridad frente a mi equipo, ¿no? Esto se da también con mucho más impacto cuando tenemos la distancia de la presencialidad, ¿no? O sea, estas conversaciones que se dan, que de repente quizá no estoy involucrando a la persona que tiene que estar en ese rol o no lo estoy comunicando a tiempo. ¿Qué recomendaciones nos das vos, Rafa, para estos contextos que son tan complejos realmente? Bueno, yo creo que hay que intentar, esto yo lo veo en un contexto mucho más amplio y es el contexto de intentar que estas nuevas formas de trabajo incrementen la productividad y que permitan que utilizando las herramientas adecuadas se trabaje mejor a como trabajábamos antes. A mí me parece que hay, bueno, lo que tú planteas son justo los ángulos muertos. Cuando estamos conduciendo, tenemos unos retrovisores que nos indican lo que está pasando detrás nuestro, pero hay unos ángulos muertos que no vemos, ¿no? Parece que el teletrabajo incrementa en algunas organizaciones esos ángulos muertos, que es lo que estabas planteando. Mi propuesta es utilizar unas herramientas que permita que no haya ningún ángulo muerto. Que, bueno, en la metáfora del coche es, bueno, es que hay que poner más espejos. Y en la metáfora, digamos, traspasando ya la metáfora al terreno de la realidad de los modelos híbridos, hay que comunicarse más. El modelo híbrido se ha demostrado que exige un mayor esfuerzo de comunicación a lo largo del día con comunicaciones más breves pero más continuadas. Hay que utilizar mucho mejor el chat, hay que lanzar reuniones, pero reuniones de uno a uno. No voy a llamar por teléfono, pero tengo una franja horaria en el día que llamo de colaboración, en donde nos hemos comprometido como equipo que en ese periodo, en esa franja, que puede ser desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, en esa franja todos estamos delante de la pantalla. Y bueno, pues yo lanzo una reunión y quito un ángulo muerto. Oye, ¿qué está pasando con este proyecto? Cuéntame cómo es el rendimiento de esta persona junior que ha entrado. Y eso los líderes lo tienen que hacer de una manera proactiva, porque si no, la inercia es que con los modelos híbridos existen más ángulos muertos y te pierdes muchas cosas de vista que son relevantes. Está buenísimo, Rafa. Bueno, se nos despiertan un montón de preguntas en función a lo que vas contando. Podremos estar todo el día conversando. Una cosa puntual que me surge cuando mencionas esto de la necesidad de, potenciar la comunicación para asegurarnos o contribuir a un mejor resultado de este tipo de modelos es cómo lograr el equilibrio entre aumentar la comunicación, pero no llegar a lo que llamamos informalmente reunionitis, es decir, reunión por tener reunión, lo cual termina impactando negativamente en la productividad. Es como lograr el equilibrio justo y necesario de instancias de comunicación y conversación sin pasarnos para el otro lado. Claro, bueno, yo soy una persona muy crítica hacia las reuniones en las organizaciones. Participamos en varios proyectos que nos dan evidencias de que esto se les ha ido a las empresas de la mano y que está, bueno, iba a utilizar una expresión muy dramática, que están cavando su propia tumba. No, quizá no es tanto, pero de verdad que están perjudicando su negocio y perjudicando el compromiso de las personas. No se puede tolerar que las personas tengan que trabajar cuando ha acabado su jornada. Esto es intolerable y está ocurriendo. Tengo tantas reuniones que no puedo trabajar. Y esto es un comentario que cada vez se escucha más, ¿no? Para mí, cuando estás trabajando en híbrido y fijas una franja horaria de colaboración, no significa que en esa franja horaria tengas que poner
un montón de reuniones. Lo que significa es que en cualquier momento yo te puedo lanzar a ti una reunión que no tiene la consideración de reunión. Lo llamamos reunión porque utilizamos Google Meets o utilizamos Teams, pero es que yo necesito hablar contigo, Daniela, ahora dentro de 15 minutos, y lo que te digo por el chat es, te mando un mensaje por el chat, tienes 5 minutos, Daniela, y te lanzo una reunión. Más que una reunión, lo que te pido es conecta la cámara. ¿Y por qué te pido conectar la cámara? Te pido conectar la cámara porque hay cuestiones que se resuelven mucho más fácilmente cara a cara que por chat o que incluso por llamada de teléfono. Es tanto como lo que hacíamos antes en la oficina, que girábamos la cabeza y le preguntábamos a un compañero, oye, ¿cómo podemos avanzar con este proyecto? No es tanto una reunión, es una petición de colaboración. Y eso en las empresas que están más evolucionadas en modelos híbridos se hace muchísimo. Se lanza la posibilidad de que conectemos la cámara. Un momentito que te quiero preguntar una cosa, ¿no? Es mucho más rápido que un correo electrónico y además es más eficaz que una reunión de tener que involucrar a 4 o 5 personas. No, yo contigo voy a solucionar algo. Y si hay otras personas en el equipo que tienen que saber algo, ya les mando un correo informando que hemos llegado a tal acuerdo. Punto, se acabó el tema, ¿no? Nos hemos evitado una reunión de equipo de 6 personas y hemos conseguido avanzar. La duración de ese tipo de reuniones espontáneas, que vuelvo a repetir, la palabra reunión quizá tira hacia abajo este concepto, es más que necesito hablar contigo de algo. Pues la duración media no debería de superar los 15 minutos, ya me parece demasiado 15 minutos, pero normalmente son conversaciones de 5 o 10 minutos en donde quiero resolver rápidamente esto. Y por tanto no ocurre lo que ocurre en las reuniones, y es, vamos a esperar a que todos lleguen, mientras tanto hablamos cómo ha sido el partido el fin de semana, cómo está tu hijo, cómo está... Y todo eso resta muchísima productividad y muchísima energía, nos va chupando energía. Yo creo que hay que aprender mucho de nuevo, hay que aprender mucho cómo se trabaja en el norte, cómo estas personas van al grano y ya está. Y luego a las 5 de la tarde terminan y desconectan, cosa que en un país como España es casi imposible y que a mí me parece envidiable. En este tema podemos decir que aplica esta frase conocida de más es menos. Bueno, a veces más reuniones de las reuniones, ¿no? De estos espacios de conversaciones terminan siendo negativos, y sí me parece clave estos pequeños o breves espacios que nos permiten destrabar y avanzar. Y en todo caso después contar por mail. Rafa, estamos, súper agradecidas por toda la información que nos compartiste. Creo que a quienes nos están escuchando se llevan varios tips que pueden empezar a utilizar para pasar justamente de esta primera temporada a la segunda temporada. Y sí me gustaría, antes de cerrar, hacerte una pregunta final, que en realidad es una recomendación. ¿Hay algún libro que nos recomiendes para, trabajar o para leer, informarnos, conocer más sobre modelos híbridos, sobre experiencia de las personas dentro de las organizaciones? A mí hay una cuestión que siempre me ha interesado, y es por qué experiencia del colaborador o experiencia de empleado es diferente a experiencia de cliente. Y cuál es la singularidad. Y para mí la cuestión está relacionada con la cultura de las organizaciones, mientras que en experiencia de cliente la cultura de una organización no influye tanto como el analizar cuál es la transacción de producto o servicio con un cliente. En experiencia de empleado es fundamental. Y además la cultura es algo transversal, que de alguna manera casi no se puede traducir en un touch point, en un momento de la verdad, ¿no? Es como sumergirse en la piscina, ¿no? Hay tantas gotas de agua que ni siquiera hay gotas de agua, pero en realidad son millones de gotas de agua, ¿no? Digo todo esto porque a mí hay un libro que me parece imprescindible para aquellas personas que se quieran meter a entender lo que es la cultura. Es un libro muy denso, pero es muy bueno. Se llama Walking the Talk, y que va también mucho con la manera en la que yo entiendo lo que es la cultura, que es predicar con el ejemplo. La cultura no es algo que
se pueda enseñar, sino que solo se puede aprender. O sea, es algo que te llega de una manera casi por ósmosis, que tú vas viendo que sucede, que si te cuentan los valores de mi compañía, no te importa nada, te entra por un oído y te sale por el otro, pero tú ves si en esa compañía de verdad uno de los valores es la sinceridad o no lo es. Y este libro, Walking the Talk, a mí me parece que lo explica muy bien. Caroline Taylor, que sepáis, si os queréis acercar a Caroline Taylor, a lo que representa ella, hay muchos episodios de podcast que ella ha grabado. Ella es una mujer que explica muy claramente todo, con lo cual antes de entrar en el libro, que quizás es un libro muy denso, os invito a escuchar alguna entrevista que le hacen en muchos podcasts. Busquéis por Caroline Taylor y encontraréis multitud de entrevistas. Excelente, Rafa. Buenísimo, muchas gracias. Ya nos anotamos Caroline Taylor para empezar a escuchar los podcasts y después, bueno, buscar su libro. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, por el espacio, por toda la información y por acompañarnos en este espacio tan importante para nosotros, nosotras. Y nos vemos próximamente, seguramente, en otra entrevista con otro tema, porque hay muchísimos temas que podemos conversar y pasar, bueno, varias horas charlando y profundizando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Rafa. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a vosotras.